Bienvenidos a Diarios del Terror. Soy el narrador. Antes de comenzar vamos con nuestro ritual de siempre. Déjanos tu like para ayudarnos a llegar a más personas y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es por allá. Recuerda que los miembros del canal tienen acceso anticipado y eligen los temas de los videos. Conviértete en uno. El enlace está en la descripción. Ahora sí, relájate, apaga las luces y ponte los audífonos, que el terror está por comenzar. Llevo 6 meses trabajando en el supermercado Luz del Valle, en Monterrey. No es el mejor trabajo del mundo, pero paga las cuentas y, sobre todo, me permite evitar el tráfico y la gente. El turno nocturno tiene algo que me tranquiliza: el silencio de los pasillos, el zumbido constante del aire acondicionado y la luz blanca que no cambia, ni siquiera cuando allá afuera la ciudad duerme. O eso pensaba. Las primeras semanas fueron rutinarias. Llegaba a las 10, daba la vuelta por los pasillos, revisaba las cámaras, bebía café recalentado y de vez en cuando ayudaba a algún cliente despistado que aparecía a las 3 de la mañana buscando cigarrillos o pan. El supermercado se volvía un mundo aparte después de la medianoche. Todo parecía detenido en el tiempo. Una noche, mientras observaba las cámaras desde la oficina de seguridad, noté algo extraño en el monitor 3. En el pasillo de productos de limpieza, una sombra se movía de un lado a otro. No era una figura humana, al menos no del todo. Era como una mancha más oscura que la oscuridad, deslizándose entre los estantes. Pensé que era una falla del sistema. Las cámaras viejas suelen hacer interferencias. Pero cuando hice zoom, vi los carritos de compras moverse lentamente, sin que nadie los empujara. Sentí una punzada de inquietud, pero la rutina me tranquilizó. Tomé la linterna y bajé por el pasillo central. El olor a cloro se mezclaba con el del metal viejo y la humedad. Nada. Todo estaba en su sitio. Regresé a la oficina y rebobiné la grabación. En la cinta, el pasillo aparecía vacío, sin sombra, sin movimiento. Eso me molestó más que cualquier otra cosa. Las noches siguientes la rutina se rompió. A veces, mientras caminaba por los pasillos, las luces parpadeaban justo cuando pasaba bajo ellas. A veces una góndola caía al suelo sin motivo, o escuchaba pasos detrás de mí, suaves, casi humanos. Pero cuando volteaba no había nadie. El encargado del turno de día, un hombre mayor llamado Ramiro, me dijo que no me preocupara. Ese pasillo, me dijo mientras servía café, tuvo un incendio hace unos años. Un cortocircuito. Dicen que murió un empleado allí, un chavo joven que no alcanzó a salir. Pero no te creas todo lo que cuentan. Sonrió, pero sus ojos no sonrieron. Esa noche decidí revisar los archivos del sistema. Las grabaciones antiguas, las de hace años, estaban borradas, todas. El registro más viejo era de hace solo 3 meses, justo cuando yo había empezado a trabajar. A partir de entonces, las cosas comenzaron a suceder siempre a la misma hora. 2:47 AM, exacto. Primero era el sonido, un chirrido metálico, como el de una rueda vieja girando. Luego las luces del pasillo número 7, el de productos de limpieza, comenzaban a parpadear una tras otra, como si alguien caminara bajo ellas. Finalmente el carrito, siempre el mismo, uno viejo, con una rueda doblada, avanzando solo hasta chocar contra la pared del fondo. Una noche decidí grabarlo con mi celular. Me paré detrás del mostrador de panadería, desde donde tenía una vista parcial del pasillo. A las 2:47 en punto escuché el chirrido. Saqué el teléfono, apunté la cámara y lo vi. El carrito moviéndose lentamente. Detrás de él una figura. No pude distinguir su rostro, solo una silueta ennegrecida por el reflejo de las luces. Avanzaba despacio, arrastrando los pies. De repente, el teléfono se apagó. Cuando logré encenderlo otra vez, el video no estaba. Esa madrugada no pude quedarme sentado. Fui hasta el pasillo, con la linterna temblando en mi mano. El aire allí era distinto, más frío, más pesado. En el suelo, sobre las baldosas, había huellas negras, como de ceniza. Seguían el camino del carrito hasta perderse en la pared del fondo.
Toqué el muro. Estaba tibio. Me aparté, con el corazón golpeando el pecho. Sentí una presencia detrás de mí. Giré la linterna, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Solo las luces parpadeando. De regreso en la oficina, intenté copiar los archivos del sistema en una memoria USB, pero el monitor se congeló. Luego, una por una, las grabaciones comenzaron a borrarse. Podía verlas desaparecer. Primero las de la semana anterior, luego las de la noche anterior. Cuando miré el reloj, marcaba las 2:47. Esa fue la primera vez que escuché la voz. No provenía del intercomunicador ni de la radio. Era una voz baja, quebrada, que decía mi nombre. Carlos. Casi no se escuchaba, como si alguien la murmurara desde dentro del micrófono. Apagué las pantallas. Me quedé en silencio, respirando despacio. Y entonces lo comprendí. La voz no venía del sistema. Venía del pasillo. Corrí hacia la salida, pero la puerta automática no se abrió. Golpeé el cristal una y otra vez. Las luces parpadeaban tan rápido que parecían latidos. Detrás de mí los pasos se acercaban. Volví la vista y vi la sombra, alta, delgada, con una forma humana apenas definida por el resplandor intermitente. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde debía estar. Desperté al amanecer, tirado junto a la puerta principal. Los empleados del turno de día me encontraron inconsciente. Me dijeron que las cámaras no grabaron nada, que el sistema había fallado durante toda la noche. Esa mañana presenté mi renuncia, pero el gerente insistió en que revisara los archivos antes de irme. Y ahí estaban, todos los videos de esa noche, perfectamente almacenados, con marcas de tiempo, con mi nombre en cada archivo, solo que en ellos yo no aparecía. El pasillo vacío, la oficina vacía, el carrito moviéndose solo a las 2:47 am. Pensé que era una broma, hasta que miré el último video, de las 5:12 de la mañana. La cámara enfocaba la puerta de salida. Allí estaba yo, o algo con mi forma, mirando hacia el interior del supermercado. Y cuando el sol comenzó a salir, esa figura se desvaneció poco a poco, como disolviéndose en la luz. Desde entonces, cada noche, alguien me escribe desde el sistema interno del supermercado. El mensaje siempre dice lo mismo: turno registrado, 2:47 am. Y aunque ya no trabajo allí, cada madrugada me despierto con el zumbido del fluorescente en los oídos y con la sensación de que, en algún pasillo iluminado por luces parpadeantes, alguien con mi rostro sigue caminando entre las sombras. A veces pienso que aquella noche no fue real, que mi mente, agotada y sola, inventó cada sombra, cada voz que escuché en aquel lugar olvidado por todos. Pero entonces miro mis manos, y todavía puedo sentir el olor del desinfectante y la sangre seca bajo las uñas. Mi nombre es Mariana Ortiz, y lo que voy a contarles ocurrió en la carretera rumbo a Ciudad Juárez, en el viejo hospital del kilómetro 27. Yo era enfermera suplente. No tenía trabajo fijo desde hacía meses, así que cuando me ofrecieron un turno nocturno temporal en un hospital rural, acepté sin pensarlo demasiado. Me dijeron que solo quedaban 3 pacientes, que el edificio estaba en reformas, y que mi única tarea sería vigilar que no faltara nada hasta la mañana. El coordinador me entregó las llaves, me indicó la entrada lateral y me advirtió, con una sonrisa cansada, que la habitación número 3 estaba clausurada. Por obras, dijo. Pero en su mirada había algo, una vacilación, como si quisiera añadir algo más y se contuviera. El trayecto hasta el hospital fue interminable. El desierto se extendía en todas direcciones, negro y silencioso. Solo el ruido del motor y el golpeteo del viento contra las ventanas me acompañaban. Cuando finalmente vi las luces del edificio a lo lejos, me invadió una sensación extraña, alivio y miedo al mismo tiempo. Era una construcción baja, de muros descoloridos y un letrero oxidado que apenas se sostenía. Hospital General del Valle del Norte, decía. Un cartel que parecía resistirse a morir. Dentro, el aire olía a humedad, alcohol y polvo. El sonido de mis pasos se perdía en los pasillos vacíos, y cada eco regresaba como si alguien caminara detrás de mí,
Encontré la recepción iluminada por una sola lámpara fluorescente que parpadeaba con un zumbido molesto. En el tablero todavía colgaban nombres de médicos y turnos de guardia, la mayoría escritos con tinta desvaída. Tomé asiento y repasé el registro. Solo 3 pacientes, sala 1, 2 y 4. La 3 aparecía tachada con marcador rojo. A medianoche el hospital parecía un organismo dormido. El viento se colaba por las rendijas y las puertas chirriaban suavemente, como si respiraran. Me dediqué a revisar los sueros, a tomar notas mecánicamente, pero justo a las 12:47 escuché algo que me hizo detenerme. Una voz, apagada, débil, como si proviniera de una habitación al final del pasillo. ¡Ayuda! Por favor. Me quedé inmóvil. El sonido se repitió, más claro esta vez. Venía de la habitación 3. Pensé que tal vez alguien se había confundido, que tal vez uno de los pacientes había cambiado de cuarto sin que yo lo supiera. Tomé una linterna y avancé. El pasillo se estrechaba y cada paso resonaba como un golpe seco. El letrero de la puerta estaba cubierto de polvo. El número 3 apenas se distinguía. Toqué. Nada. Toqué otra vez y la voz regresó. No me dejes. Está oscuro. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que sentí que el ruido llenaba todo el corredor. Giré el picaporte. Estaba cerrado. Usé una de las llaves que me habían dado, y el cerrojo se dio con un chasquido áspero. El olor fue lo primero que me golpeó. A humedad. Y a algo más. A carne vieja, encerrada demasiado tiempo. Encendí la linterna. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas, y había una bandeja con jeringas oxidadas sobre una mesa metálica. Al lado, una carpeta médica. La tomé y leí el nombre en la primera hoja. Ortiz Mariana. Ingreso, 12 de marzo de 2013. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Estado: inestable. Sentí un vacío en el estómago. Era mi nombre, mi fecha de nacimiento. Todo estaba allí, mi dirección, mi número de identificación, mi firma. Pero yo jamás había estado en ese lugar, o al menos eso creía. Retrocedí unos pasos tratando de entender. El aire dentro del cuarto se volvió más pesado, como si algo invisible respirara cerca. De pronto la linterna parpadeó. Una sombra se movió detrás de la cama. No era un reflejo. Era algo que estaba ahí. ¡Ayúdame!, susurró la misma voz, pero ahora estaba justo frente a mí. El haz de luz cayó sobre una figura femenina, sentada al borde de la cama. Vestía una bata de hospital. Tenía la cabeza gacha y el cabello le cubría el rostro. Sus manos estaban llenas de heridas y una pulsera plástica colgaba de su muñeca. Me acerqué un paso sin pensar. Entonces levantó la cara. Era yo. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. El rostro frente a mí, mi propio rostro, estaba pálido. Los ojos hundidos y las pupilas dilatadas como pozos oscuros. Sonreía, una sonrisa lenta, irregular, casi infantil. Entonces habló con mi voz. Te estaban esperando, Mariana. Ya sabían que volverías. Di un paso atrás, tropezando con el borde de la camilla. La linterna cayó al suelo y la habitación quedó sumida en una penumbra temblorosa. Cuando logré alzarla de nuevo, la cama estaba vacía. Solo quedaba el sonido del monitor cardíaco que no había notado antes, marcando un ritmo irregular, casi como si siguiera mi respiración. Salí corriendo del cuarto y cerré la puerta con fuerza. Apoyé la espalda contra ella tratando de recuperar el aire. El pasillo estaba en silencio, pero a lo lejos escuché un tac-tac. El sonido de pasos, y venían hacia mí. No había nadie en el hospital salvo los pacientes y yo, o eso creía. Apagué la linterna y me quedé quieta. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Luego una voz masculina, calmada, dijo: Mariana, regresa a tu habitación. No debes andar por los pasillos. Era la misma voz que había escuchado en los altavoces del hospital cuando llegué, la del médico de turno. Solo que nadie me había dicho que hubiera otro médico allí esa noche. Me armé de valor. Encendí la linterna y abrí la puerta. Nada. El pasillo estaba vacío, salvo por una mancha húmeda que se extendía desde la esquina. Parecía sangre, pero cuando la toqué, era fría, como si hubiera salido de un cuerpo sin temperatura. Fui a la recepción. El reloj marcaba la 1:12 a.m.
Intenté usar el teléfono para llamar al coordinador, pero la línea no daba tono. El cable estaba cortado. En ese momento, algo cambió en el aire. Las luces del pasillo se encendieron una a una, con un zumbido eléctrico. Los monitores de las habitaciones comenzaron a emitir pitidos irregulares. Y entre ellos volvió la voz de antes, ahora en un altavoz viejo junto al mostrador. Mariana Ortiz. Regrese a su habitación. Está prohibido abandonar la sala. El sonido venía acompañado por un ruido metálico, como si alguien estuviera manipulando viejas grabaciones. Miré alrededor. En la pared, un calendario amarillento marcaba abril de 2013, 10 años atrás. Fui hasta el archivo para comprobar los registros. Cada carpeta estaba cubierta de polvo, excepto una, la mía. Dentro encontré notas de progreso firmadas por diferentes doctores, y en una de ellas leí algo que me heló la sangre. Paciente Ortiz muestra episodios de negación. Insiste en que es enfermera, no paciente. Requiere observación constante durante las noches. Las manos me temblaban. El papel estaba fresco, como recién escrito. Retrocedí hasta tropezar con una camilla vieja. Al caer algo rodó fuera de mi bolsillo. Mi credencial de enfermera. La tomé y la observé. El plástico estaba agrietado, pero el detalle más perturbador era la fecha de emisión, 2012. Y el logo del hospital era el mismo del kilómetro 27. La cabeza me daba vueltas. ¿Y si realmente había estado allí antes? ¿Y si este trabajo no era más que un regreso? Fui hasta la sala 2 para revisar a los pacientes. Quería distraerme, encontrar algo real que me anclara al presente. El primer paciente dormía profundamente, conectado a una máquina que aún funcionaba, aunque la pantalla estaba llena de estática. El segundo, una anciana con un respirador, abrió los ojos al verme. «Tú no deberías estar aquí», susurró. «Tranquila, señora», le respondí forzando la voz. «Soy la enfermera de guardia». Ella negó lentamente. «Las enfermeras se fueron hace años. Tú siempre vuelves». Se me heló la piel. ¿Qué quiere decir con siempre? Que cada vez que la puerta se abre, tú regresas, pero nunca recuerdas. Antes de que pudiera preguntar más, la máquina junto a su cama emitió un pitido largo y continuo. El monitor plano. Intenté reanimarla, pero cuando me incliné sobre ella, su cuerpo estaba frío. No era posible que hubiera muerto justo ahora. O quizás ya estaba muerta desde antes. Entonces lo noté. En su muñeca colgaba una pulsera blanca. Tenía mi nombre. Corrí. Corrí sin rumbo por los pasillos interminables, cada vez más oscuros, cada vez más ajenos. Las luces se apagaban a mi paso, como si el edificio respirara conmigo. Volví a la recepción, y donde antes estaba la lámpara, ahora solo había un agujero en el techo, por donde se filtraba el viento del desierto. Afuera, por las ventanas rotas, vi que la carretera estaba cubierta de arena. No había autos, no había luces. Solo un cartel oxidado, torcido, que apenas podía leerse entre la niebla. Hospital Psiquiátrico del kilómetro 27. Mi garganta se cerró. Psiquiátrico, no Hospital General. Y justo entonces, detrás de mí, una voz suave, idéntica a la mía, susurró al oído. «Ya es hora de tu medicación, Mariana». Me giré lentamente. La linterna temblaba en mi mano. Y allí estaba ella otra vez. Yo misma, con el uniforme blanco perfectamente limpio, los ojos serenos y una bandeja metálica entre las manos. Encima, una jeringa con un líquido espeso de color ámbar. «No te resistas esta vez», dijo. «Después te dolerá menos». Retrocedí hasta golpear la espalda contra la pared. No podía respirar. La otra, yo, avanzaba despacio, con pasos silenciosos, como si flotara. Cada movimiento suyo era un eco deformado de los míos. Cuando levantó la jeringa, su reflejo se multiplicó en los vidrios de la recepción. Decenas de Marianas, todas con la misma sonrisa. «Yo no soy tú», balbuceé. «Yo soy la enfermera». Ella inclinó la cabeza, con una compasión enfermiza. «No, Mariana. Tú eres la paciente. Yo soy la parte que ellos dejaron aquí para cuidarte». Sentí un zumbido agudo en los oídos. Las paredes vibraron, las luces parpadearon, y el suelo se agrietó bajo mis pies como si el edificio entero despertara de un sueño profundo. Corrí hacia la salida lateral,
la misma por donde había entrado. La puerta se dio con un golpe y salí al aire helado del desierto, pero afuera no había carretera, solo arena, y más allá, una hilera interminable de cruces metálicas que se perdían en la oscuridad. Cada una tenía un nombre. Me acerqué a la más próxima, Mariana Ortiz, 1987-2013. Mi respiración se detuvo. Toqué la superficie oxidada. Estaba tibia, como si alguien acabara de colocarla allí. Y detrás, escuché el ruido de una camilla arrastrándose sobre el suelo. Me di la vuelta. La otra seguía de pie, en el umbral con la jeringa en la mano. Pero ya no estaba sola. A su alrededor, decenas de figuras con batas grises emergían de la oscuridad, pacientes con los ojos vacíos, algunos aún conectados a tubos y sondas que se arrastraban como raíces. Todos me miraban, y todos repetían lo mismo. Regresa al cuarto 3, caí de rodillas. El aire se volvió denso, y una sensación de presión me oprimió el pecho. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Uno de ellos se acercó, un hombre de rostro quemado, y puso una mano en mi hombro. Su piel estaba fría y seca como papel viejo. El tratamiento no terminó. Susurró. Siempre te escapas antes del final. Su toque me paralizó. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente se negaba a aceptar. De pronto, imágenes borrosas comenzaron a inundar mi cabeza. Una camilla, luces quirúrgicas, gritos ahogados, mi propia voz suplicando que no me durmieran. Y luego silencio. Abrí los ojos. Estaba acostada en una cama, atada con correas. La habitación olía a cloro y medicamentos rancios. En el techo, un ventilador giraba lentamente, produciendo un sonido monótono, hipnótico. A mi lado, una enfermera, idéntica a mí, revisaba un cuaderno de notas. Leía en voz baja: Paciente Ortiz, alta temporal no autorizada. Episodio de fuga mental. Reiniciar tratamiento con haloperidol. Mantener sedación nocturna hasta nuevo aviso. Intenté hablar, pero la lengua se me pegaba al paladar. Solo salió un gemido. Ella me miró con una ternura que me dio más miedo que cualquier grito. Tranquila, cariño. Volviste a casa. ¿Dónde estoy?, logré murmurar. En el hospital del kilómetro 27, respondió sonriendo. Siempre has estado aquí. El zumbido del ventilador se mezcló con el pitido de los monitores. El mundo empezó a disolverse, como si alguien apagara lentamente las luces de mi mente. Antes de perder la conciencia, escuché una última frase, pronunciada por una voz que venía del altavoz, la misma de aquella noche. Paciente Mariana Ortiz, turno completado. Preparar registro de enfermería, y entonces lo entendí. Yo era el turno nocturno, la enfermera que siempre regresaba, la paciente que nunca se iba. Dicen que el hospital fue demolido hace años, pero cada tanto, los camioneros que cruzan la carretera aseguran ver una luz tenue en medio del desierto. Una silueta femenina de uniforme blanco, de pie junto a una puerta oxidada, sosteniendo una bandeja metálica. Y si uno se detiene a mirar demasiado tiempo, jura escuchar una voz, suave y cansada, que dice: ¿te quedarás a ayudarme esta noche? No sé por qué sigo contando esto. Tal vez porque si lo dejo guardado terminaré escuchando otra vez su voz, entre el zumbido de la estática. Me llamo Javier Luna, y durante casi 10 años fui el locutor nocturno de una estación AM en Tijuana, Radio Horizonte, 820 kHz. Era un trabajo solitario, pero lo prefería así. La cabina olía a café viejo y al polvo que se acumulaba entre los discos de vinilo. Las luces rojas del panel eran mi única compañía mientras, afuera, el desierto se extendía como un mar oscuro. Mi turno comenzaba a medianoche. A esa hora la ciudad se desvanecía. El sonido de los carros en la línea fronteriza moría, y solo quedaban los murmullos del viento chocando contra las antenas. Transmitía un programa sencillo, música suave, cartas de oyentes y llamadas ocasionales. Pero las noches se parecían entre sí. Hasta que llegó él. La primera vez que llamó fue un jueves. Eran las 2:13. Recuerdo el sonido metálico del teléfono dentro del estudio, un timbre que siempre me hacía saltar. Buenas noches, dije con la voz que usaba al aire, aún sin poner la llamada al aire. Habla Javier,
¿Con quién tengo el gusto? El silencio duró tanto que pensé que era una broma. Luego escuché una respiración, muy cerca del auricular. «Deja el café», dijo una voz baja, como si hablara desde dentro del mismo cuarto. «Se está enfriando». Miré mi taza y sí, el café humeante estaba frente a mí. No lo había mencionado. «¿Quién eres?», pregunté fingiendo calma. «Solo un oyente», respondió. «Me gusta verte trabajar». La llamada se cortó con un chasquido. Intenté rastrear el número, pero en la central solo aparecía línea interna 000. Pensé que sería alguna falla en el sistema o una broma de un técnico aburrido. Pero esa noche, la sensación de estar vigilado me acompañó hasta el amanecer. Pasaron algunos días sin novedades, hasta que volvió a llamar. «Te ves cansado hoy, Javier», dijo la misma voz. «Te tembló la mano cuando pusiste el casete». Sentí cómo se me helaba la nuca. No había cámaras en el estudio, ni siquiera había ventanas. «¿Dónde estás?», le dije. «¿Eres de mantenimiento?». «Estoy donde siempre», susurró. «Donde tú también estuviste». Esa frase me persiguió durante semanas. Cada sonido de estática entre canción y canción parecía contener un susurro, un eco apenas perceptible que decía mi nombre. Comencé a dormir mal. A veces, al cerrar los ojos, oía interferencias, como si alguien hablara dentro de mis sueños. Le conté al ingeniero de la estación, don Raúl, un viejo que llevaba más tiempo que las paredes mismas. Él solo encendió un cigarro y me miró en silencio. «No eres el primero», dijo. «A todos los que hacen ese turno, tarde o temprano, les pasa algo». Esa frase me intrigó. Le insistí, y entre bocanadas me contó que en 1983, el locutor nocturno, un tal Ricardo Beltrán, murió en el estudio. Un corto eléctrico, decían, aunque otros hablaban de que se había encerrado días antes, diciendo que la radio hablaba sola. Cuando revisé los archivos viejos encontré su voz. Tenía un tono cálido, muy parecido al mío. En una de las cintas finales, mientras despedía el programa, se escuchaba un sonido extraño. Una segunda voz, solapada bajo la suya, repitiendo sus palabras con un segundo de retraso. La tercera llamada ocurrió una noche de tormenta. La señal se cortaba cada pocos minutos, y la antena del cerro transmitía ruidos como rugidos metálicos. A la 1:47 sonó el teléfono otra vez. Contesté con la mano temblorosa. «Ya sé quién eres», le dije. «Tengo tus cintas». «Entonces ya sabes cómo termina», dijo él, y luego escuché algo que aún me hiela la sangre. Era mi propia voz, leyendo el guión del programa de esa noche. Palabra por palabra. La voz colgó y en la línea solo quedó estática. Pero en esa estática se formó un murmullo reconocible. Era el cierre de programa de Beltrán. Hasta mañana, queridos oyentes, si es que hay un mañana para mí. Salí corriendo del estudio. En el pasillo, las luces parpadeaban como si algo respirara en la electricidad. Llamé desde mi celular al número que aparecía en el registro, la línea 000. El sistema me devolvió una grabación. «El número que usted marca no existe. Fue deshabilitado en 1983. A la mañana siguiente volví con don Raúl. «¿Existe alguna línea interna vieja, algo desconectado?», le pregunté. Su cara se puso blanca. «¿Desde cuál dijiste que te llama?». «Desde la 000. Él encendió otro cigarro, pero le temblaba la mano. Esa era la línea de emergencia. Solo se usaba para hablar con el transmisor del cerro. La quitamos después del incendio del 83. Cuando se fundió el tablero y Beltrán se quedó encerrado dentro. Esa noche volví al estudio decidido a grabarlo todo. Coloqué un casete nuevo y dejé la grabadora encendida. A las 2:10 la estática subió de tono. No era ruido aleatorio, era respiración. «¿Qué quieres de mí?», dije al micrófono. «Solo continuar el programa», contestó. Los monitores parpadearon. En ellos apareció el viejo logo de Radio Horizonte, el mismo que había dejado de usarse hacía más de una década. «No hay reemplazo», añadió la voz. «La señal nunca se apaga». El aire se volvió pesado, como si el oxígeno se quemara. De pronto, la puerta del estudio se cerró sola, con un golpe seco. El teléfono comenzó a sonar. 1, 2, 3 veces. Lo tomé. «¿Aló? Buenas noches, habla Javier», dijo una voz idéntica a la mía. «¿Con quién tengo el gusto?». La estática llenó el cuarto. El tablero chispeó. Recuerdo el olor a plástico quemado, las luces apagándose una por una. Después, nada.
Solo oscuridad y un zumbido, como si mi cabeza estuviera dentro de una frecuencia eterna. Me encontraron al amanecer, desmayado frente al micrófono, con quemaduras leves en las manos. Dijeron que fue un fallo eléctrico, que imaginé todo. Pero en la cinta que grabé aquella noche se escucha el programa completo, con 2 voces transmitiendo al mismo tiempo. La segunda voz no coincide con ninguna frecuencia humana conocida. Desde entonces, no puedo soportar el sonido de la estática, ni el zumbido de una línea telefónica. Y cada medianoche, sin importar dónde esté, el reloj digital de mi mesita parpadea y sintoniza solo el 820 AM. A veces oigo mi propia voz, saludando a los oyentes, y a veces, justo después de mi saludo, otra voz susurra detrás. Te ves cansado hoy, Javier. Deja el café. Se está enfriando. Me llamo Rosa Aguilar, y esta es la última vez que hablaré de lo que pasó en el asilo Santa Gertrudis. He contado esta historia varias veces en mi cabeza, intentando encontrarle sentido, pero cada vez que lo hago, algo se me borra, como si las palabras se disolvieran antes de llegar a formarse del todo. Tal vez por eso decidí dejarla grabada, porque temo olvidarla, o peor, temo recordarla demasiado. Cuando entré a trabajar en el asilo, pensé que había tenido suerte. Era un edificio antiguo, escondido en una calle lateral del barrio de Oblatos, en Guadalajara. Una construcción baja, de muros amarillentos y pasillos largos que olían a desinfectante barato y a sopa recalentada. El tipo de sitio donde el tiempo parecía dormido, como los ancianos que lo habitaban. Yo era auxiliar nocturna. Mi turno comenzaba a las 10 y terminaba a las 6. 8 horas de silencio, o eso creía. La primera noche, la supervisora, una mujer seca llamada Marta, me dio un recorrido rápido. No hay mucho que hacer, me dijo sin mirarme. Solo revisa que los abuelos respiren y que el timbre no suene. Pregunté si se refería a los timbres de emergencia de cada habitación, y ella asintió con un gesto impaciente. Pero si suena el del cuarto 12, ignóralo. Creí que era una broma, una manera de asustar a la novata. Reí. Ella no. El asilo tenía 12 habitaciones, 6 por pasillo. La número 12 quedaba al final del corredor derecho, frente a una puerta metálica que daba al patio trasero. Esa noche pasé frente a ella varias veces. El cartel con el número estaba torcido, y bajo la luz amarillenta parecía que el 1 y el 2 estaban pintados con sangre seca. La puerta estaba cerrada con llave. Aún así, cada vez que pasaba, me parecía escuchar algo al otro lado. Un zumbido, como el de una televisión encendida en un cuarto vacío. A medianoche, el reloj del pasillo dio 12 campanadas. En cada golpe los tubos fluorescentes parpadearon con un chillido eléctrico. Y entonces lo oí. Ding, ding, ding. El timbre del cuarto 12. Un sonido corto, metálico, insistente. Me quedé inmóvil. Pensé en lo que Marta me había dicho. Ignóralo. Pero el ruido continuó. 3 veces más. Luego, silencio. El zumbido volvió, más intenso, como si algo respirara dentro. Apreté los dientes y seguí mi ronda. No iba a caer en su juego. Al día siguiente, cuando llegué a casa, intenté dormir. No pude. Soñé con ese sonido. El ding del timbre repitiéndose en mi cabeza como un eco que no cesaba. Me desperté sudando, convencida de que aún lo oía. Eran las 3:15 de la tarde, y el reloj, sobre mi mesa de noche, marcaba exactamente las 12. Volví al trabajo esa noche con un presentimiento incómodo. Marta no estaba. Me dijeron que había pedido licencia médica. El turno lo coordinaba otra enfermera, Julia, una mujer bajita, sonriente. Le pregunté sin rodeos qué pasaba con el cuarto 12. Su sonrisa se borró. Nada, está cerrado, dijo. ¿Por qué? Reformas. Su voz se quebró apenas. Nadie entra ahí, nadie. No insistí, pero esa noche, mientras anotaba los signos vitales en el cuaderno, noté que en la hoja de registro había una fila más, escrita con letra antigua. Cuarto 12. Paciente. Desconocido. Observación. No despertar. Pensé que era un error de archivo. Hasta que el timbre sonó otra vez. Ding,
Ding, ding, esta vez decidí ir. El pasillo estaba en penumbra. El aire olía a humedad y cloro. Cada paso resonaba como si lo diera en una iglesia vacía. Cuando llegué frente a la puerta, el timbre se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que escuché mi propio corazón. Toqué la madera con la punta de los dedos, fría, el pomo cubierto de polvo. Giré. Estaba cerrado. Y entonces lo vi. Debajo de la puerta, una sombra que no era la mía. Retrocedí un paso. Luego otro. El aire se volvió más denso, más pesado. De pronto, un olor a formol y flores podridas me llenó los pulmones. El timbre sonó una última vez, más largo, más agudo. Y de pronto silencio total. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo abrir los ojos y encontrarme en la sala de enfermería, con Julia dándome una taza de té. «Te desmayaste, Rosa», dijo con voz temblorosa. «¿Qué pasó con el timbre?», pregunté. «No sonó», respondió bajando la mirada. «Nadie lo oyó. A partir de esa noche comencé a notar cosas. Pequeños detalles. El reloj del pasillo siempre marcaba las 12, sin importar la hora real. Las luces titilaban justo antes de sonar el timbre. Y a veces, cuando pasaba frente a la puerta del cuarto 12, creía oír mi nombre susurrado del otro lado una madrugada. Mientras revisaba a los pacientes, encontré una fotografía vieja sobre una de las mesitas. Mostraba a un grupo de enfermeras con el uniforme antiguo del asilo. En el reverso una fecha, 1983, y entre ellas, yo, más joven, con el mismo rostro, la misma mirada. Pero yo nací en 2002, no dormí esa mañana. Pasé horas mirando la fotografía, buscando alguna explicación. Tal vez era una coincidencia, una mujer parecida, una broma macabra, pero no. Cuanto más la observaba, más segura estaba de que esa era yo. No solo por el rostro, sino por la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, la misma que tengo desde que me caí de una bicicleta a los 8 años. Llevé la foto al trabajo, escondida en mi bolsillo, con la intención de preguntar a alguien. Cuando llegué, el ambiente era distinto. Las luces del pasillo parpadeaban con más frecuencia, y el aire olía a humedad vieja, a ropa encerrada demasiado tiempo. Julia estaba en recepción, pálida, con los ojos hinchados. Me miró apenas y dijo, «No entres al ala derecha esta noche». Pregunté por qué. Ella simplemente negó con la cabeza. «No lo hagas». Pasé la mayor parte del turno intentando concentrarme en el inventario de medicamentos, pero no podía dejar de mirar el reloj. A medianoche exacta las luces se apagaron. Todo quedó a oscuras. Sentí el golpe del silencio en los oídos, como si el aire mismo se hubiera detenido. Y entonces en la distancia, el sonido. Ding, ding, ding. Respiré hondo y tomé una linterna. Cada paso hacia el fondo del pasillo sonaba como si alguien caminara detrás de mí. Cuando llegué al cuarto 12, el timbre seguía sonando, rítmico, casi desesperado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Giré el pomo y, para mi sorpresa, esta vez estaba abierto. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla de polvo, alcohol y algo más. Flores marchitas. Dentro, el aire estaba inmóvil. La linterna iluminó una cama perfectamente tendida, una silla de ruedas oxidada y en la pared opuesta, una serie de retratos. Eran las mismas fotografías antiguas que había visto en la oficina. Pero en esta versión, alguien había dibujado una línea con tinta negra sobre los rostros de todos los trabajadores, menos uno, el mío. En el suelo, una caja metálica cubierta de polvo. La abrí. Dentro había un montón de negativos fotográficos, cartas dobladas, un cuaderno. En la primera página, con letra temblorosa, leí: «Rosa no debe volver». Sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté la linterna. De repente algo detrás de mí se movió. Una sombra cruzó la pared, lenta, como flotando. No respiré. Me giré despacio y vi una figura sentada en la silla de ruedas. Parecía una anciana, o lo que quedaba de una. Su piel gris, los ojos hundidos. Sonreía, y en esa sonrisa había algo familiar. «Rosa», dijo con una voz que parecía venir de dentro de mi cabeza. «¿Por qué regresaste?». No pude responder. Detrás de ella, en la pared, había un espejo antiguo, y en el reflejo, la silla estaba vacía. Corrí. No recuerdo cómo, pero terminé en el patio trasero, jadeando, con el cuaderno en las manos. Las luces del pasillo seguían apagadas,
pero desde dentro se escuchaba un murmullo constante, como si todos los pacientes hablaran al mismo tiempo, repitiendo algo incomprensible. Cuando Julia me encontró, estaba llorando. «Te dije que no entraras ahí», murmuró. «Ese cuarto no existe». Intenté mostrarle el cuaderno, pero en mis manos solo había polvo. Pasaron 3 días. Julia desapareció sin dejar rastro. El asilo cerró una semana después por razones administrativas. Yo no podía dejar de pensar en la anciana, en la fotografía, en lo que dijo. Empecé a revisar archivos antiguos. Encontré un recorte de periódico en línea. Incendio en el asilo Santa Gertrudis deja 6 muertos. Entre las víctimas, la auxiliar Rosa Aguilar, de 22 años. El artículo estaba fechado en 1983. El mundo se me vino abajo. Todo se mezclaba. No entendía nada. Esa noche, miré mi reflejo en el espejo y por un segundo juro que vi a la anciana del cuarto 12, sonriéndome desde el otro lado del vidrio. Intenté dormir, pero el timbre comenzó a sonar. No en el asilo, en mi casa. Provenía del pasillo. Fui hasta la puerta. En el suelo había una fotografía nueva, aún húmeda, recién revelada. En ella aparecía yo, sentada frente a esta misma puerta, con la linterna en la mano. Y detrás de mí, una sombra inclinada, con una sonrisa torcida. El sonido volvió. Ding, ding, ding. Y en ese instante, recordé algo que no debería haber recordado. El rostro de la supervisora Marta, 20 años atrás, empujando mi silla de ruedas hacia ese mismo cuarto, diciéndome al oído: «Ya puedes descansar, Rosa. Todo vuelve a empezar». El reloj marcaba las 12. Y por primera vez, entendí que nunca había dejado el asilo. Desperté en una cama que no reconocía. El aire estaba cargado de desinfectante y un murmullo constante llenaba el fondo, como un respirador lejano. Abrí los ojos con dificultad. Frente a mí, una lámpara colgaba del techo, girando levemente por la corriente de aire. Al girar la cabeza, vi a una mujer de uniforme blanco anotando algo en una planilla. «¿Dónde estoy?», pregunté con la garganta seca. Ella me miró sin sorpresa. «En el asilo Santa Gertrudis, señorita Aguilar». Tuvo una recaída. Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me respondía. Mis brazos se sentían pesados, como si no fueran míos. «No, no puede ser». El asilo se incendió. La mujer levantó la vista sonriendo con una calma aterradora. «Eso fue hace mucho, Rosa. Todo eso ya pasó». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Miré mis manos. Estaban arrugadas, la piel flácida, los dedos manchados de vejez. Corrí la mirada hacia el espejo del armario. Una anciana me observaba desde el reflejo. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación. Era yo. Intenté gritar, pero la voz no salió. La enfermera se acercó, apoyó una mano en mi hombro y susurró: «Tranquila, Rosa. Pronto vendrá la nueva auxiliar para el turno de noche». Ya es hora de descansar. Los días siguientes se disolvieron en una bruma confusa. A veces despertaba y todo parecía normal. El asilo lleno de vida, los pasillos iluminados, los pacientes respirando con tranquilidad. Otras veces, el reloj marcaba las 12 y la realidad se distorsionaba. Los rostros se volvían sombras. Las voces se confundían con lamentos. Empecé a escuchar el timbre de nuevo. No venía de mi cuarto, provenía del pasillo. Ding, 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 siempre a la misma hora. Y cada vez que sonaba, sentía que algo dentro de mí se abría paso hacia afuera, como si una parte olvidada de mi alma buscara escapar. Una noche, decidí seguir el sonido. Caminé descalza, apoyándome en las paredes, mientras las luces parpadeaban. Al final del corredor, el cuarto 12 brillaba con una luz amarilla débil. La puerta estaba entreabierta. Dentro vi a una joven limpiando el piso. Tenía el cabello oscuro, recogido, y el rostro me resultó dolorosamente familiar. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La joven levantó la cabeza y me miró, sorprendida. «Soy Rosa Aguilar. Recién empecé el turno de noche». El mundo pareció detenerse. Sentí un vértigo profundo, un eco dentro de mi mente rompiéndose. Me miré en el reflejo del vidrio de la puerta y entendí la verdad. Yo no era Rosa Aguilar. Ya no. Yo era la que había quedado. La sombra. La habitante del cuarto 12. Esa noche comprendí el ciclo.
Cada 20 años el asilo vuelve a abrir sus puertas y una nueva Rosa entra a trabajar. Cada versión de mí revive lo mismo. El timbre, la fotografía, la puerta cerrada, la anciana en la silla. Todas somos fragmentos de un mismo recuerdo que se repite, como un eco atrapado en una habitación sin salida. Intenté advertirle, pero ella no podía verme. Solo me sentía. Lo supe porque se estremeció, dejó caer la linterna y miró hacia la puerta. El timbre sonó. Ella corrió, igual que yo corrí una vez, y en su huida dejó sobre la cama la misma fotografía. El grupo de enfermeras, con mi rostro en el centro. Me quedé ahí, en el cuarto, esperando que todo terminara. Pero el tiempo en Santa Gertrudis no termina nunca. Cada medianoche, las campanas suenan, el aire se llena de murmullos, y alguien, una nueva versión de mí, vuelve a atravesar esa puerta creyendo que es la primera vez. Ahora lo entiendo. No hay salida, no hay antes ni después, solo un presente eterno, marcado por el ding del timbre y el eco de mi nombre susurrado en los pasillos vacíos. A veces creo escuchar autos afuera, voces, la ciudad viva más allá de los muros. Pero cuando intento mirar por la ventana, solo veo neblina. Y en la neblina, reflejos. Rostros que fui, rostros que seré. Si alguien escucha esta grabación, quiero que recuerde esto. No respondan al timbre del cuarto 12. No entren aunque lo pidan. Porque si lo hacen, el ciclo continuará. Y el asilo despertará una vez más. Y cuando lo haga, no habrá diferencia entre las vivas y las muertas. Todas seremos Rosa Aguilar. El reloj marca las 12. El timbre suena otra vez. Ting, ting, ting. Nunca pensé que el desierto pudiera tener voz. No una voz humana, claro, sino algo más. Como un murmullo que se mete en los huesos cuando el sol se va y el aire empieza a enfriar. Llevo 3 años trabajando en esta gasolinera perdida entre la nada, en la vieja Ruta 89. Mi nombre es Mike Sanders, y si estás escuchando esto, probablemente quieras saber qué pasó aquí. No sé si vas a creerme. Yo mismo aún no entiendo del todo lo que vi. La estación se levanta a un lado de la carretera, a unos kilómetros del último pueblo habitado. Un rectángulo de cemento, una bomba oxidada, un letrero que apenas conserva la pintura, gas, 24 horas. Por las noches, solo el zumbido de los fluorescentes me hace compañía, junto al silbido constante del viento que arrastra polvo, insectos y a veces, trozos de plantas secas. Es un lugar donde nada debería pasar, pero algo pasó. Todo comenzó hace unos meses, una noche como cualquier otra. Había terminado de limpiar el mostrador y estaba preparando café cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Era viejo, con ese ronroneo metálico que solo tienen los autos de antes. Me asomé por la ventana y vi las luces de un coche detenerse junto a la bomba 2. Tomé mi linterna y salí para atender, pero al llegar afuera, no había nadie, ni auto, ni ruido, solo el viento, soplando desde las dunas del norte. Pensé que era mi imaginación, quizá un reflejo o un camión pasando a lo lejos. Pero cuando volví adentro y revisé las cámaras, vi algo que me heló la sangre. En la grabación, el auto estaba allí, un sedán oscuro, modelo setentero, con las luces encendidas. Lo vi detenerse, abrir la tapa del tanque, y luego desaparecer, cuadro por cuadro, literalmente, como si alguien hubiera borrado las imágenes a mitad del acto. Intenté reírme de aquello. Fallas del sistema, me dije. El equipo era viejo y el polvo hacía estragos. Sin embargo, al día siguiente encontré huellas de neumáticos en el suelo. Eran marcas frescas, húmedas, como si el auto hubiera pasado poco antes. Y en medio de esas huellas, había algo más. Una huella de bota. Una sola, hundida en el barro reseco, apuntando hacia la carretera. El problema es que aquí nunca llueve. No hay barro en 100 kilómetros a la redonda. Esa fue la primera noche en que algo dentro de mí cambió. Empecé a notar cosas pequeñas. A veces, el ruido de una radio sonando a lo lejos, aunque no haya nadie cerca. Otras veces, un olor a gasolina reciente, flotando en el aire cuando no hubo ningún vehículo en horas.
No quería sonar paranoico, así que lo anoté todo en un cuaderno. Fechas, horas, detalles. Sedán negro, 1:42 AM, huellas. Olor a diésel, sin cliente. Sombra detrás del surtidor 3. Pasaron los días y las cosas se volvieron más raras. Una madrugada recibí una llamada. El teléfono de la oficina sonó 1, 2, 3 veces. Nadie llama a la gasolinera. Nunca. Contesté y escuché estática, un ruido como de lluvia. Detrás una voz ronca dijo mi nombre. Mike, carga completa. Luego se cortó. Revisé el identificador. No había número. Solo la palabra indefinido en la pantalla. Esa noche no dormí. Encendí todas las luces y me quedé mirando por la ventana, esperando. A las 3 en punto, un camión apareció en el horizonte. Era enorme, color gris con la carrocería oxidada. Avanzaba despacio como si el conductor no tuviera prisa. Se detuvo frente a la bomba 1 y pude ver que el motor seguía encendido. Salí con la linterna en mano preparado para encontrar a alguien al volante. Pero el asiento estaba vacío. Las puertas cerradas, el motor rugiendo solo, como si respirara. Sentí el olor a barro mojado otra vez. Alrededor del camión había charcos oscuros, espesos, que se secaban casi al instante bajo el calor del suelo. Detrás de la cabina noté algo más. Unas letras grabadas en la puerta, apenas visibles bajo el óxido. Sanders & Sons Transporters, mi apellido, y el nombre de la empresa que mi padre tuvo antes de morir, hace más de 30 años. Retrocedí sin pensar, cerré la gasolinera, bajé las persianas y me quedé adentro hasta el amanecer. Cuando el sol salió, el camión ya no estaba. Solo quedaron las marcas de neumáticos y esas mismas huellas de barro que desaparecían al llegar al asfalto. Llamé a la policía del condado. No me creyeron, por supuesto. Dijeron que quizá algún camionero viejo había pintado esas letras por coincidencia, que el calor podía distorsionar las imágenes de las cámaras. Me dieron una palmada en el hombro y se fueron. Pero antes de irse, uno de ellos se detuvo y me miró serio. Dijo que era un camión gris. Me preguntó, ¿modelo del 74? Asentí. El oficial palideció y no dijo nada más. Al día siguiente volvió con otro agente. Traían un expediente viejo, amarillento. Me mostraron una foto, un camión idéntico al que vi. Me explicaron que ese vehículo había tenido un accidente fatal en 1974, justo en este tramo de carretera. El chofer se llamaba William Sanders, mi padre. No recuerdo haber colgado el teléfono aquella mañana. Tampoco recuerdo haber dormido. Solo sé que me quedé sentado en la oficina, con el expediente abierto sobre el mostrador y el olor a polvo viejo llenándome la cabeza. Había una foto en blanco y negro del accidente. El camión volcado en una zanja, las ruedas aún girando entre la arena. Abajo, un pie de foto decía, conductor fallecido en el acto. Víctima, William Sanders, 42 años. No podía ser. Mi padre había muerto cuando yo tenía 5. Eso era cierto. Pero mi madre siempre dijo que fue un incendio en el taller de Tucson, no un accidente en la ruta. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué habría cambiado la historia? Me quedé mirando la foto por horas, tratando de reconocer su rostro, pero estaba cubierto de sangre y polvo. Aún así, algo en la forma del camión, en los números pintados a mano en la puerta, me resultaba innegablemente familiar. A partir de ese día, cada noche se volvió un infierno. El primer síntoma fue el ruido del motor. Lo escuchaba antes de las 3, como un eco lejano que se acercaba desde el desierto. A veces se detenía justo frente a la bomba 1. Otras parecía dar vueltas alrededor de la gasolinera sin detenerse nunca. Cuando salía a mirar, el ruido desaparecía, pero el aire seguía vibrando, como si algo pesado acabara de pasar. Luego vino el olor. No a gasolina esta vez, sino a algo más profundo, más denso. Un olor a aceite viejo, a metal quemado, como si la tierra misma estuviera filtrando el recuerdo del accidente. Los animales lo sentían también. Las ratas salían del galpón y corrían hacia la carretera. Los perros del pueblo a veces aullaban durante horas, mirando hacia el horizonte. Una madrugada, uno de ellos apareció muerto junto al surtidor, sin marcas, sin heridas, solo con el cuerpo rígido, la lengua colgando y los ojos abiertos de par en par. Empecé a ver cosas. Primero fueron sombras, un reflejo humano en la ventana,
detrás de mí, cuando no había nadie. Luego, un rostro fugaz en el espejo del baño. Y finalmente, aquella noche, lo vi. Eran las 2:58 a.m. El reloj digital titilaba por un fallo eléctrico. Yo estaba limpiando los estantes cuando escuché el rugido del motor, más fuerte que nunca, como si el camión estuviera dentro del local. Salí corriendo y allí estaba, el viejo camión gris, estacionado otra vez frente a la bomba 1, con las luces encendidas, iluminando la fachada. El motor temblaba, pero no había conductor, solo el asiento vacío y una sombra que se movía dentro de la cabina, lenta, como si alguien invisible respirara allí. Me acerqué. Pude ver las letras oxidadas, el logo gastado, la pintura descascarada, todo igual que en la foto del archivo. Toqué la puerta del camión y la manija estaba fría, demasiado fría para una noche de desierto. La abrí con cuidado. Dentro, el asiento del conductor estaba cubierto de barro, y sobre el tablero había una caja metálica, con una inscripción grabada. Registro de viajes 1974. La abrí. Dentro había un cuaderno negro, empapado de aceite y polvo. En la primera página, con letra temblorosa, decía: Ruta 89, entrega final. Pasajero a bordo, M. Sanders. Mi nombre. Cerré el cuaderno de golpe, con las manos temblando. No entendía nada. ¿Era una broma? ¿Alguien jugando conmigo? Miré alrededor, buscando una cámara, una luz, algo. Pero no había nada. El desierto estaba completamente en silencio. Solo se oía el viento, arrastrando la arena y el zumbido del motor, hasta que una voz habló desde dentro de la cabina. «Tarde, hijo». «Llegaste tarde otra vez», me paralicé. La voz era ronca, profunda, familiar, la misma que recordaba de mi infancia, la misma que me despertaba con canciones viejas en la radio. «Papá». Susurré sin pensar. El motor se apagó. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza. La puerta del copiloto se abrió sola y el aire se volvió denso, cargado de ese olor a barro y aceite. Vi algo moverse en el asiento, una figura oscura, borrosa que parecía absorber la luz de los faros. Retrocedí, tropezando con el surtidor, y caí al suelo. Cuando me levanté, el camión ya no estaba. Solo quedaban las huellas de las llantas, otra vez mojadas, evaporándose frente a mis ojos. Llamé al sheriff, balbuceando. No sé qué entendió, pero envió una patrulla. Revisaron todo el lugar, no encontraron nada. Les mostré el cuaderno, pero cuando lo abrí, estaba vacío. Las páginas en blanco, sin rastros de aceite, sin inscripción. Me miraron como si estuviera loco. «Descanse, Sanders», me dijo uno de ellos antes de irse. A veces el desierto juega con la mente. Quizá tenían razón. Pero la siguiente noche demostró que no era mi cabeza la que estaba jugando. Eran casi las 4 cuando sonó la campanilla de la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé desde el mostrador y allí estaba un hombre. Alto, delgado, con un sombrero polvoriento y una chaqueta de camionero. Su rostro me resultó dolorosamente familiar, aunque estaba envejecido, casi derretido por el sol. «Buenas noches, Mike», dijo, con esa misma voz grave. Sentí que el estómago se me helaba. ¿Qué quiere?», pregunté. El hombre sonrió apenas. «Ven a terminar el viaje. Falta poco para entregarlo todo». Y antes de que pudiera moverme, dio media vuelta y salió por la puerta. Corrí tras él, pero cuando crucé al exterior no había nadie. Solo el desierto infinito y las huellas de un par de botas que se perdían entre la arena. Entré de nuevo, cerré todo con llave y apagué las luces. Pero antes de hacerlo miré el reloj. Eran las 3:17, la hora exacta del accidente de mi padre. Durante los días siguientes, la gasolinera se volvió un lugar fuera del tiempo. No amanecía igual. A veces el sol parecía quedarse detenido detrás de las montañas. Otras, las sombras se alargaban hasta tocar el horizonte. Yo seguía atendiendo a los pocos clientes que pasaban por allí, fingiendo normalidad. Pero algo estaba roto dentro y fuera de mí. El aire olía distinto. El polvo parecía más espeso, más pesado, como si quisiera cubrirlo todo, incluso mi memoria. Una tarde decidí cerrar antes. Tomé el viejo cuaderno, aquel que había aparecido dentro del camión, y me fui al archivo municipal del pueblo más cercano. Necesitaba comprobar algo.
cualquier cosa. Allí, entre cajas y papeles descoloridos, encontré los registros del accidente de 1974. El informe policial describía que el camión de William Sanders había salido de la ruta y se había incendiado tras volcar. Pero lo que me congeló la sangre fue leer el motivo del viaje. Entrega nocturna de combustible. Pasajero no identificado a bordo. Pasajero, a bordo. Volví a casa esa noche con un nudo en el estómago. Revisé cada rincón de la gasolinera buscando algo que me ayudara a entender. En el sótano, detrás de una estantería cubierta de polvo, encontré una caja vieja con los documentos del local. Había facturas, contratos y entre ellos una foto. Mi padre, joven, sonriente, junto a otro hombre. En el cartel detrás de ellos se leía: Gasolinera Sanders & Hijo. En el reverso, una fecha escrita con marcador: 15 de junio de 1974. El día del accidente. No quise creerlo. Pero mientras miraba la foto, noté algo en el fondo. Un camión gris, aparcado junto a la bomba. El mismo, exactamente el mismo. Esa noche no pude quedarme quieto. Salí con la linterna, caminando hacia la carretera. El desierto parecía más vivo que nunca, como si respirara. En el silencio absoluto se oía un leve zumbido, metálico, vibrante. Seguí el sonido hasta que el viento empezó a soplar con fuerza. Y entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la nada, las luces del camión gris encendidas parpadeando entre la arena. Su silueta temblaba bajo la luna, y juraría que alguien estaba dentro. Me acerqué paso a paso con el corazón desbocado. Las ruedas estaban hundidas en el suelo, como si llevara décadas sin moverse. Sin embargo, el motor sonaba, débil pero constante, como un corazón viejo resistiéndose a morir. Toqué la puerta del conductor. Se abrió sola, con un chirrido que me desgarró los oídos. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y hollín. El tablero mostraba un reloj detenido a las 3:17. Sobre el asiento, una gorra igual a la que mi padre usaba en las fotos. Y en el espejo retrovisor algo colgaba, una placa con mi nombre grabada. MC Sanders, turno noche. Me quedé paralizado. Algo dentro del camión se movió. Un reflejo en el espejo, una sombra detrás de mí. Giré y allí estaba él, mi padre, o lo que quedaba de él. Su rostro era un amasijo de carne seca y ceniza, los ojos vacíos, pero la voz era suya. Siempre llega el turno, hijo, dijo despacio. Nadie escapa de la ruta. Intenté retroceder, pero el suelo me tragaba. La arena se movía bajo mis pies como si respirara. Sentí el olor a aceite quemado, a humo, a muerte. Mi padre extendió la mano cubierta de barro oscuro. Fuiste mi pasajero aquella noche. Siempre lo fuiste. Las palabras me perforaron la cabeza. Recordé, de golpe, el incendio, el olor, el llanto de mi madre. Yo estaba allí, no en casa, como siempre creí. Estaba con él, dormido en el asiento trasero. Y cuando el camión cayó por la pendiente, él me cubrió con su cuerpo, protegiéndome de las llamas. Nadie lo supo. Nadie encontró mi nombre en el reporte porque el cuerpo del niño nunca apareció. Yo no sobreviví. La revelación me rompió. Todo cobró sentido. Las noches sin sueño, los clientes que no me miraban directamente, las cámaras que no registraban mi reflejo. No era el turno lo que me retenía en la gasolinera. Era el recuerdo. Era yo. El viento sopló con fuerza, y el desierto entero pareció susurrar. El camión comenzó a hundirse lentamente, arrastrando conmigo el aire y el polvo. Mi padre sonrió con tristeza y extendió la mano otra vez. Esta vez no tuve miedo. La tomé. El rugido del motor se apagó. La noche volvió a quedar en silencio. Dicen que, a veces, en la ruta 89, cuando el reloj marca las 3:17, se encienden unas luces solitarias en medio del desierto. Un camión gris se detiene frente a una gasolinera abandonada, y un hombre sale a atender, con un uniforme cubierto de polvo. Nadie recuerda haberlo visto llegar. Nadie lo ve irse, solo el viento, que sigue repitiendo el mismo nombre una y otra vez. Sanders. Turno de noche. No sabría decirte en qué momento exacto empezó todo. Tal vez fue una de esas noches en que el silencio dentro de la fábrica se sentía demasiado denso, como si las paredes absorbieran el sonido y lo devolvieran distorsionado.
Yo llevaba ya 3 años trabajando en el turno nocturno de la planta textil de San Lorenzo, en el parque industrial, cosiendo uniformes para empresas que nunca conocería. El trabajo era monótono, pero estable. Eso era lo que importaba. Entrábamos a las 10 y salíamos a las 6 de la mañana. Siempre éramos los mismos 7 empleados. Un grupo pequeño que mantenía las máquinas encendidas mientras el resto dormía. El supervisor rara vez se quedaba. Solía dejarnos las órdenes impresas en una hoja amarillenta pegada en la puerta de su oficina. Todo seguía un orden, una rutina precisa, casi mecánica, hasta que dejó de hacerlo. La primera noche que noté algo raro fue a mediados de marzo. Las luces del pasillo parpadeaban como si algo las hiciera temblar. Yo estaba en la línea 3, revisando una costura mal rematada, cuando escuché el zumbido característico de una máquina de coser encendiéndose a unos metros de distancia. Pensé que alguno de mis compañeros había vuelto de fumar, pero al voltear, no había nadie. El sonido seguía, constante, acompasado. Las agujas subían y bajaban con precisión perfecta. Me acerqué con cuidado y vi que la máquina estaba funcionando sola, el pedal hundido, el carrete girando. En la silla no había nadie, solo un uniforme azul marino doblado sobre la mesa. Apagué la máquina. Sentí un escalofrío al notar que la aguja aún estaba caliente. Caminé de regreso tratando de reírme de mí mismo, pero algo en el aire había cambiado. El silencio posterior fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de los tubos fluorescentes sobre mi cabeza. A la mañana siguiente, cuando entregué mi parte del trabajo, encontré un uniforme nuevo colgado en mi puesto. Era idéntico a los que hacíamos todas las noches, salvo por un detalle. Tenía mi nombre bordado en el pecho. Andrés Villalobos. No recordaba haberlo pedido. Nadie del turno nocturno había hecho algo parecido. Pensé que era una broma. Pregunté a Elena, la encargada del área de corte, si sabía algo. Me miró confundida y dijo que tal vez era una orden del supervisor, pero él tampoco recordaba haberla autorizado. Me lo dijo en tono distraído, como si no le diera importancia. Yo lo tomé con la misma ligereza, aunque por dentro algo no me cuadraba. Nadie mandaba abordar nombres sin registro. Esa noche, antes de que empezara el turno, decidí usar el uniforme nuevo. Me sentía extraño, pero era cómodo, y la tela tenía un olor particular, como a metal tibio. Mientras trabajaba, el zumbido de las máquinas llenaba el espacio con ese ritmo familiar, casi hipnótico. Por momentos me dejaba llevar por el ruido, hasta que me di cuenta de que una máquina seguía funcionando mientras las demás habían parado. Era la misma de la noche anterior. Nadie estaba allí, pero el hilo se movía solo, formando costuras rectas sobre un trozo de tela. La luz blanca caía directa sobre el puesto, y pude ver que el patrón del uniforme era idéntico al mío. Me quedé observando unos segundos, sin atreverme a acercarme. La aguja subía y bajaba a un ritmo casi humano, como si alguien invisible manejara el pedal. Di un paso hacia atrás, tropecé con una caja y el ruido me delató. De inmediato la máquina se detuvo. El hilo quedó suspendido en el aire, temblando. Salí corriendo hacia la salida de emergencia. Afuera, el aire olía a aceite viejo y polvo. Me quedé allí unos minutos, tratando de entender qué había visto. No quise decirle nada a nadie. Si lo hacía, solo me tomarían por loco o cansado. Durante los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Empezaron a escucharse pasos entre los pasillos después de medianoche, aunque todos estábamos en nuestras estaciones. La luz del pasillo principal parpadeaba siempre a la misma hora, las 2:37, y a veces, justo después, una sombra cruzaba por detrás de la línea de producción. Una madrugada, cuando fui al baño, me crucé con alguien en el corredor. Llevaba el mismo uniforme azul que yo, la misma insignia en el pecho. Pensé que era uno de mis compañeros, pero al mirarlo bien noté que tenía la cabeza baja, como si evitara que lo reconociera. Pasó tan cerca que pude sentir su respiración. Era idéntica a la mía. No dormí esa mañana. Me quedé observando el uniforme colgado en la silla, el bordado con mi nombre. Había algo distinto. Las letras estaban ligeramente torcidas, como si alguien las hubiera cosido a mano. Y la tela, que antes era nueva, ahora parecía usada. Cuando regresé al trabajo esa noche, decidí no usarlo. Lo dejé guardado en el casillero, pero a mitad del turno lo vi nuevamente sobre mi silla, doblado con cuidado.
Nadie lo había podido sacar. Entonces empecé a notar algo más. Los espejos del baño parecían deformar mi reflejo. A veces, cuando me lavaba las manos, la figura del espejo tardaba un segundo más en moverse. O sonreía débilmente cuando yo no lo hacía. Aquella semana fue un infierno. Mis compañeros comenzaron a decir que me veía pálido, distraído. Uno incluso comentó, medio en broma, que juraría haberme visto en el área textil mientras yo estaba tomando café. Me reí, pero la broma me dejó helado. Esa noche, poco antes del amanecer, escuché de nuevo el sonido de la máquina. Decidí grabarlo con el celular. Caminé despacio, apuntando la cámara hacia el pasillo iluminado. La máquina estaba encendida y esta vez, lo juro, había alguien sentado frente a ella. Llevaba el uniforme con mi nombre bordado. Cuando la figura giró la cabeza hacia mí, sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Era mi rostro. Pero los ojos estaban vacíos, como si estuvieran cosidos por dentro. Corrí sin mirar atrás. El pasillo se estiraba frente a mí, interminable, y cada paso hacía eco contra el piso encerado. Al llegar a la salida de emergencia, descubrí que la puerta estaba cerrada con una cadena que no había visto antes. Golpeé con fuerza. Grité el nombre del guardia, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de las máquinas a lo lejos, funcionando todas al mismo tiempo, como si alguien, o algo, las hubiera encendido de golpe. No recuerdo cómo logré salir esa noche. Solo sé que, cuando amaneció, estaba sentado en la banqueta frente a la fábrica, con las manos manchadas de hilo rojo y sin mi celular. Intenté convencerme de que había soñado todo, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero al llegar a casa y abrir mi casillero, encontré dentro el teléfono. El video seguía grabando. No se veía nada claro. Solo un parpadeo de luz blanca y el ruido de las agujas. Pero al final del clip, justo antes de que la grabación se cortara, se distinguía mi voz diciendo algo. No lo recordaba haber dicho, pero se escuchaba claramente. No eres tú el que está cosiendo. Pasé el resto del día temblando, sin poder concentrarme. Pensé en no volver al turno, pero necesitaba el dinero. Además me daba miedo quedarme en casa. Aquella noche, el camino al parque industrial se me hizo interminable. La neblina era tan espesa que las luces de los postes parecían faros ahogados en leche. Cuando entré, la fábrica estaba extrañamente limpia, más ordenada de lo habitual. Los uniformes colgaban perfectamente alineados, todos con etiquetas nuevas. Elena me saludó con una sonrisa forzada. «Llegas justo a tiempo», dijo. «Hoy vino una nueva compañera. Me giré para verla. Tenía el cabello oscuro, recogido en una trenza, y su piel era pálida como la cera. Sonrió apenas, y al hacerlo sentí una punzada en el estómago. Llevaba mi uniforme, el que tenía mi nombre bordado. «Bonito nombre», dijo ella con una voz que era la mía. Exactamente la mía. El resto de la noche la pasé evitando mirarla. Trabajaba en silencio, con movimientos precisos, mecánicos, como una versión mejorada de mí. Nadie parecía notar la semejanza. Cuando el turno terminó, ella fue la primera en irse, pero antes de salir, se acercó y dejó algo sobre mi mesa. Una pequeña caja metálica, del tipo que usamos para guardar agujas. Al abrirla, encontré dentro un mechón de cabello, de mi color exacto, y una etiqueta con mi nombre escrito a mano. Después de eso, las noches se confundieron. Empecé a olvidar cosas simples. A qué hora entraba, con quién hablaba, si había dormido o no. Había días en que juraba no haber ido a trabajar, pero al revisar mi ficha, ahí estaba mi firma de entrada. Otras veces despertaba con olor a aceite de máquina en las manos y pequeñas marcas en los dedos, como si hubiera cosido toda la noche, un viernes. Mientras el supervisor revisaba las cámaras de seguridad por un robo de materiales, me llamó con el ceño fruncido. «Andrés, necesito que veas esto», dijo, y me mostró la grabación del día anterior. En la pantalla aparecía el área de producción. Yo estaba sentado frente a mi máquina, cosiendo sin descanso. Pero en el fondo del cuadro, junto a la línea de costura, se veía otra figura, idéntica a mí, haciendo exactamente los mismos movimientos, solo que unos segundos antes. Era como si mi reflejo hubiera tomado vida propia y me estuviera guiando. El supervisor me preguntó si era algún tipo de broma. No supe qué responder.
Al día siguiente me dijeron que podía tomarme unos días, que tal vez necesitaba descansar, pero cuando intenté salir por la puerta principal, el guardia me detuvo. «Disculpe, señor Villalobos», dijo consultando su lista, «pero usted ya entró hace una hora». Lo miré confundido. «¿Cómo que ya entré?» «Acabo de llegar». El guardia me observó en silencio. Luego señaló las cámaras de seguridad en su monitor. En una de ellas claramente aparecía yo. Cruzando el pasillo hacia el área textil, me quedé helado. ¿Quién está ahí entonces?, pregunté. El guardia me miró con miedo y solo alcanzó a decir, «No lo sé, pero no es la primera vez que pasa». Aquella noche no dormí. La imagen del video me perseguía. Decidí regresar por mi cuenta, cuando todos se hubieran ido. No podía soportar la idea de que alguien, una copia de mí, o lo que fuera, siguiera trabajando en mi lugar. Entré a la fábrica poco después de las 2. Todo estaba apagado, excepto la línea 3. Desde el pasillo se veía una luz parpadeante. El sonido de la máquina de coser retumbaba en la oscuridad. Avancé despacio, con el corazón golpeando en el pecho. La figura estaba allí, encorvada sobre la mesa. Llevaba mi uniforme, mi postura, incluso mi manera de mover el pie sobre el pedal. Me escondí tras una columna, tratando de entender qué veía. Entonces, la figura levantó la cabeza y habló, sin mirarme. «No me interrumpas», dijo con mi voz, pero más ronca, gastada. «Aún no termino». «¿Qué eres?», susurré. La figura rió bajo, un sonido seco, metálico. «Soy lo que dejaste coser demasiado tiempo». En ese momento, la luz parpadeó, y cuando volvió, había más de una figura frente a las máquinas. Todas iguales a mí, cosían en silencio sincronizadas como un ejército de sombras. Los pedales subían y bajaban al unísono. Di un paso atrás, tropecé, y una de las figuras levantó la cabeza. «Si dejas de venir», dijo, «alguien tiene que mantener la producción». Corrí hacia la salida, pero las puertas ya no estaban donde debían. El pasillo se doblaba sobre sí mismo, como si la fábrica se hubiera convertido en un laberinto. Las luces parpadeaban. El aire olía a hilo quemado, y mis propios pasos parecían seguirme desde atrás. Llegué al baño, cerré la puerta con fuerza y me miré al espejo. Mi reflejo no se movía. Parpadeé. Nada. El hombre del otro lado me observaba inmóvil, con los ojos hundidos y la piel grisácea. Me acerqué lentamente, intentando entender qué veía. Entonces, el reflejo levantó una mano, antes que yo, y sonrió. Di un paso atrás, aterrado. El reflejo repitió el gesto con un pequeño retraso, como si jugara conmigo. De pronto, levantó el brazo y mostró algo que tenía entre los dedos. Una aguja de coser. La apoyó en su mejilla, justo donde el hilo se encontraba con la piel, y comenzó a pasarla lentamente, cosiendo la comisura de su boca. El sonido del hilo atravesando la carne fue tan real que tuve que taparme los oídos. Salí corriendo sin mirar atrás, directo hacia el taller. Las luces titilaban sin parar y las figuras seguían trabajando. Una de ellas levantó la vista y me habló. «Ya casi terminamos tu reemplazo», grité. No recuerdo haberlo hecho, pero los demás me escucharon. A la mañana siguiente, desperté en la enfermería de la planta, con el supervisor mirándome con gesto incómodo. Dijo que me habían encontrado desmayado junto a las máquinas, con las manos llenas de cortes. Según ellos, había sufrido una crisis nerviosa. Quise contarles lo que había visto, pero sus rostros me detuvieron. Nadie creería algo así. Firmé mi renuncia y me fui sin mirar atrás. Pensé que todo acabaría allí. Durante semanas traté de seguir con mi vida. Dormía mal, comía poco. Tenía pesadillas con agujas, con luces blancas, con hilos que se movían solos. Pero poco a poco, las cosas empezaron a calmarse. Hasta que una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi algo que me congeló. En el puesto de uniformes industriales, una mujer vendía ropa nueva. Entre las perchas, reconocí el color azul marino. Me acerqué. Al revisar una de las prendas vi el bordado en el pecho. «Ah, Villalobos. ¿De dónde sacó esto?», pregunté. La vendedora sonrió. «Llegan de la planta de San Lorenzo». «Están cambiando de personal, ¿sabe? Traen muchos uniformes nuevos, hechos por los de turno de noche. Dicen que cosen rapidísimo, como máquinas». Me quedé en silencio. No supe qué responder. Esa noche,
Mientras me preparaba para dormir, el sonido volvió, débil al principio como un murmullo metálico. Provenía del closet. Me levanté despacio con el corazón en la garganta. Abrí la puerta. Mi uniforme estaba allí, perfectamente doblado, con el bordado recién cosido y una etiqueta nueva colgando del cuello. En ella había una fecha: mañana. El aire en mi habitación olía a aceite caliente y tela recién planchada. Me acerqué temblando, intentando tocar la tela, pero sentí algo tibio debajo. La percha se movió, el uniforme respiró. Di un paso atrás, tropecé con la cama y caí al suelo. En ese momento, escuché el zumbido de una máquina de coser justo detrás de mí. El ruido provenía del pasillo, donde no había nada más que oscuridad. La máquina se detuvo de golpe. Y luego, una voz idéntica a la mía susurró desde el otro lado de la puerta: «Tu turno terminó. Ahora empieza el mío». El sonido del pedal volvió a presionarse, constante, acompasado. Y desde entonces, cada noche, cuando intento dormir, lo escucho otra vez. Las agujas subiendo y bajando, el hilo deslizándose. A veces, creo sentir que la tela me roza los dedos. Otras, juro ver mi sombra moverse un segundo antes que yo. Pero lo peor de todo, es que sé que en alguna parte, tal vez en esa fábrica, tal vez en otro turno, hay alguien cosiendo otro uniforme. Y ese uniforme lleva mi nombre. Nunca me había gustado patrullar de noche en el cementerio municipal. No era miedo, al menos no en el sentido infantil de temer a los fantasmas, sino una sensación de respeto, o tal vez de intromisión. Desde que me asignaron la ronda nocturna en Hermosillo, había aprendido que hay lugares que simplemente no quieren compañía. Pero esa madrugada, algo cambió. Algo me hizo entender que el silencio no siempre está vacío. Eran las 2:30 cuando llegué al portón principal. La niebla caía como una sábana sucia, espesa, que deformaba las luces amarillas del alumbrado público. Dejé el motor encendido un momento, escuchando el golpeteo del reloj del tablero marcando los segundos. Cada tic resonaba más fuerte que el anterior, como si el tiempo mismo se arrastrara. Luego apagué la patrulla. El motor tosió y murió, dejando un vacío denso. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Las coronas de los entierros recientes todavía colgaban frescas junto al muro. Había silencio. Un silencio tan completo que podía escuchar el crujir de mis botas sobre el polvo seco. En mi informe debía anotar una ronda completa: perímetro, zona norte, mausoleos y salida posterior. 40 minutos en total. Al principio todo parecía normal. Caminé por los pasillos estrechos entre las tumbas, alumbrando con la linterna los nombres borrosos de las lápidas. Vi veladoras apagadas, fotos viejas, un osito de peluche manchado por el sol. Pensé en mi hija, en cómo solía dejarle flores a su abuela cada día de muertos. Sonreí sin querer. Fue en ese instante cuando escuché la primera risa. Una risa leve, infantil, tan tenue que pensé que era el viento. Apagué la linterna y quedé inmóvil. El eco se repitió, un poco más lejos, entre las filas de nichos. No era un animal, no era un sonido mecánico. Era humano. Tragué saliva y miré el reloj. 2:43. Tomé la radio y reporté: Patrulla 12, haciendo recorrido norte. Posible presencia de intrusos. Solo recibí estática. Seguí avanzando. La risa se movía conmigo, siempre a unos metros de distancia. Esquiva. A veces sonaba al frente, otras detrás. En una ocasión juraría que vino justo desde dentro de una tumba. Me incliné, apunté la linterna, y el reflejo iluminó una pequeña figura entre las lápidas. Algo bajo, como un niño de 6 o 7 años, con ropa blanca. Pero cuando di un paso, desapareció. Me acerqué al punto y no había huellas. El polvo estaba intacto. No quise asustarme. Pensé en vandalismo. Quizá algún muchacho jugando a espantar. Me repetí eso varias veces. Pero entonces, al dar la vuelta por el pabellón sur, escuché algo que me heló por completo. Pisadas. Iban detrás de mí, perfectamente sincronizadas con las mías. Caminé más rápido. Las pisadas también. Me detuve. Silencio. Volví a avanzar. Otra vez. El mismo ritmo, el mismo peso.
pero no había nadie. Encendí el altavoz de la radio solo para oír algo, cualquier cosa, pero lo único que salía era un murmullo bajo, distorsionado. Parecía mi propia voz. Me quedé paralizado. La radio soltó un crujido y por un instante juraría que escuché mi nombre. Ramiro. Apagué el dispositivo y volví a la patrulla. La niebla ahora cubría todo el cementerio, incluso el portón. No veía más de 5 metros. Cuando intenté encender el motor, no respondió. Ni un clic. Entonces la risa regresó. Ya no una, sino varias, mezcladas, en coro. Niños, riendo, corriendo, escondiéndose. El sonido se movía alrededor del vehículo, rozando los cristales. Pegué la espalda al asiento y apreté la linterna entre las manos. ¿Quién anda ahí? ¡Identifíquense! Nada. Solo risas. Encendí la sirena por reflejo, pero no funcionó. Todo el tablero estaba muerto. La radio chisporroteó una última vez, y en medio del ruido escuché un golpe seco, metálico, desde el maletero. Bajé con el arma desenfundada. Caminé despacio, la linterna temblando en mi mano. Abrí la cajuela, vacía, pero el golpe volvió a sonar. Esta vez desde abajo, del suelo. Me agaché, apuntando la luz hacia el barro. El polvo había desaparecido. En su lugar, la tierra estaba removida, húmeda, como si alguien hubiera estado cavando. Y allí, justo frente a mí, sobresalía algo que no debía estar ahí, una placa de identificación. La mía, decía, Oficial Ramiro Gómez. Me quedé mudo. En ese momento, las luces del cementerio se apagaron todas al mismo tiempo. El silencio fue absoluto, y de entre la oscuridad se escuchó un susurro, suave, infantil. Ya casi es la hora, Ramiro. Me quedé quieto, sosteniendo la linterna como si fuera lo único que me mantenía en este mundo. La niebla se espesó tanto que ya no distinguía las tumbas cercanas. Solo ese murmullo de voces pequeñas, invisibles, moviéndose a mi alrededor. Retrocedí hasta la patrulla. Las llaves seguían puestas, pero el tablero estaba muerto. Ni una luz, ni un solo sonido. El aire dentro del vehículo olía a óxido, a tierra mojada, como si hubiera estado cerrado durante años. Intenté abrir la puerta del copiloto, pero no se movía. Tampoco el maletero. Era como si el coche entero se hubiera convertido en una caja sellada, incrustada en el suelo. Encendí la linterna y vi algo en el parabrisas, huellas de manos pequeñas, marcadas desde adentro. No podían estar allí. Yo había cerrado todo antes de salir. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí tropezando hacia el sendero principal. La niebla parecía viva, respirando. Caminé guiándome por los mausoleos grandes, los que conocía de memoria. Pero cuanto más avanzaba, más desconocido me resultaba el lugar. Las tumbas ya no estaban en el orden habitual. Los pasillos se torcían, se repetían. Una y otra vez pasaba frente a la misma lápida. Familia Méndez, 1943-1989. Cada vez que la veía, las flores estaban más frescas. Saqué mi radio otra vez, aunque sabía que no funcionaba. La encendí y hablé. Central, aquí Gómez. Tengo una situación en el cementerio. Posible alteración del terreno o vandalismo. Solicito apoyo. Silencio. Luego, una respuesta. Recibido, Gómez. Pero la voz no era de mi compañero. Era la mía. Exactamente mi voz. Con la misma entonación. Con la misma respiración entre frases. Repite, dije, temblando. Recibido, Gómez. Volvió a decir la radio. Pero esta vez más despacio, más cercano. Como si hablara justo detrás de mí. Me giré con el corazón martillando. Nadie. Solo la niebla. Empecé a correr sin pensar. Mis botas resonaban sobre el cemento, un ritmo pesado que rebotaba en las lápidas. Pero algo estaba mal con el eco. Las pisadas no coincidían con las mías. Se repetían después como una imitación torpe. Me detuve. El eco siguió. 2 pasos más. Sentí que algo me observaba. No con ojos humanos, sino con la quietud de algo que ya me conocía desde antes. Llegué a la capilla central, un edificio pequeño con vitrales rotos. La puerta estaba entreabierta. Entré buscando refugio, cerrándola tras de mí. El interior olía a cera derretida y humedad antigua. Las bancas estaban cubiertas de polvo. En el altar una virgen sin rostro miraba hacia el suelo. Apoyé la linterna sobre una banca y respiré hondo. Tenía que calmarme,
revisar el perímetro y salir. Eso era todo. Pero cuando abrí mi libreta para anotar el incidente, noté algo extraño. En la última página, escrita con tinta azul, había una nota que yo no recordaba haber puesto. Ronda completada, sin novedades. 0300 AM. Ramiro Gómez. Miré el reloj. Eran las 2:57. Me quedé paralizado. No podía haberla escrito. Aún no.